Si te digo logística, ¿qué es lo que se te viene primero a la cabeza? ¿No? Entonces, si hablamos de logística, podemos hablar de un montón de términos. Uno de ellos, por ejemplo, producción, tiempo, objetivo, flujos, consumir, planificación, distribución, ¿sí? Todos los términos que están en la pantalla, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos sobre el tema de logística. Pero logística, si lo queremos conceptualizar y lo queremos llevar al simple, ¿sí? Al concepto simple, no es más que asegurar que un material se traslade de un punto a otro en el menor costo posible y en el tiempo pactado y en las condiciones adecuadas. Nada más. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es el corazón de la logística. Porque la logística tiene muchos conceptos, ¿no? Si alguien quiere entrar por ahí de repente a internet, a Google, a un libro, ¿no? Para los chicos que les gusta leer, va a encontrar una infinidad de conceptos, desde los más simples hasta un poco los más complejos, o hasta los más, de repente, decoraditos, ¿no? Más coloquiales. Entonces, para mí la logística es simple, ¿no? Es asegurar el traslado de un material de un punto a otro en el precio adecuado, el tiempo oportuno y las condiciones definidas. ¿Qué significa condiciones? Muchas veces nosotros cuando cotizamos con un proveedor, te dice, ¿no sabes qué? Mira, yo lo necesito en este almacén, ¿sí? Y que el material esté embalado y que venga con una lista y que venga con un catálogo. Esas condiciones es la que tú como proveedor tienes que asegurar que lleguen adecuadamente. ¿Sí? Si el proveedor quiere pues un material que venga con un catálogo y tú cumples con el material, ¿no? Sí, ya yo aseguré, vino el material, pero no llegó el catálogo, ahí puedes tener de repente un reclamo, ¿sí? Entonces a eso me refiero con condiciones. Hay que cumplir esas condiciones que el cliente necesita. Y jóvenes, les digo, y esto va a ser siempre motivo de todas nuestras sesiones, hay que escuchar la voz del cliente, porque al final el que nos evalúa, el que nos paga, el que nos contrata es el cliente. Y cliente no es solamente aquella persona que está, digamos, detrás de la ventanilla que te paga, ¿no? Que te paga con un cheque, a través de una transacción, no. Cliente también es tu área que está atrás. No, por ejemplo, tu cliente puede ser el área de compras o tu cliente puede ser el área de distribución, si trabajas en un almacén. Tu cliente también puede ser contabilidad, tu cliente también puede ser producción, ¿sí? No es solamente el cliente el que te paga. Por eso de que el cliente tiene dos conceptos, cliente interno y cliente externo, ¿sí? Súper importante, entonces, entender el modelo de gestión de procesos, porque cuando hablamos de gestión de procesos, hablamos del enfoque cliente. Entonces, hay que escucharlo para ver qué es lo que él necesita de nosotros. Y en ese proceso logístico, ¿sí? Se engloban 4, digamos, subprocesos, ¿no? Subprocesos, sí, bien marcaditos, en los cuales nosotros vamos a ir llevando nuestro curso. El primero es la planificación de la demanda. También se le llama planificación de materiales, ¿no? Y en esta planificación de la demanda hay un elemento, un concepto muy, muy importante que es el maestro de materiales, el catálogo, ¿sí? Que muchas veces no es tocado, no es revisado en las capacitaciones que he visto, ¿no? Pero es un eje fundamental el maestro de materiales. ¿Cuántas veces a alguien le ha pasado, no? Ingeniero, hemos encontrado en el almacén lápiz con 3 códigos. Ingeniero, hemos encontrado, ¿sabe qué? En el almacén, el lápiz dice unidad de medida kilo. Imagínate, ¿sí? Así a veces pasan las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el catálogo no está bien estructurado. El otro elemento son los forecasts o los pronósticos. ¿Cuánto es lo que yo tengo que determinar, no? O sea, determinar ese Q óptimo para yo hacer mi compra, que está relacionado con el tema de las proyecciones. Entonces, ¿cuántas veces nosotros siempre, ¿no? Cuando hacemos la evaluación, oiga, ¿y por qué tenemos tanto? Sí, lo que pasa es que estamos fallando en la planificación, hay mucha desviación hacia arriba o también hacia abajo. Entonces, hay que afinar en estos conceptos de planificación. El segundo bloque es el bloque de logística de entrada, ¿sí? ¿Qué es lo que te asegura desde que sale la aprobación del material hasta que llega al almacén? Y en ese interín, ¿qué es lo que tienes? Tienes compras, ¿sí? Que es el proceso netamente de asegurar, digamos, a través de la transacción económica, que el material lo vas a tener. Y se va a mover del proveedor hasta el almacén a través del proceso de abastecimiento. Entonces, a través de este proceso de abastecimiento va a hacer que el material llegue a nuestro punto destino, que va a ser el almacén. Y en el almacén lo que vamos a hacer es
vamos, lo que el usuario solicitó, yo acá en esta área me aseguro de que estén todas las especificaciones. Si quiere, por ejemplo, este plumón azul, ¿sí? Que venga con tapa y que sea color azul y que sea, por ejemplo, modelo 123, el área de almacén es el que cuando recibe los materiales verifica. Ah, plumón azul, conforme. Con tapa, conforme. Modelo 123, conforme. Y da el ingreso. Ingresa al almacén. Entonces es como una aduana, ¿no? Es como una SUNAT, ¿sí? Si le queremos decir así. En el almacén no se puede hacer el ingreso porque me parece, creo que, sí, no, es mi amigo, yo confío en él. Esas cosas jóvenes no se pueden dar en el almacén. ¿Sí? Entonces, desde ahora les digo, recepción es el proceso más importante del área de almacén. Si tú recibes mal, si tú dejas que los errores pasen a través del filtro de recepción, vas a tener esos errores ya en tu almacén y probablemente te genere diferencias de inventario o material dañado o material vencido o material obsoleto. Jóvenes, una vez que ya está el material en el almacén, hay otro flujo que se llama logística de producción. Ya está en la planta, ¿sí? Ya está digamos, en la empresa el material. Ahora, mientras el material esté en la planta, ¿no? Hay un proceso que se llama materiales en proceso o también manipulación de materiales, ¿no? Donde el material es trasladado a las plantas de proceso para su transformación. Ahí también se ejecutan controles de inventario, ¿no? Y el control de inventario no es más que asegurarse de lo que tienes como físico tengas en tu sistema, ¿sí? Entonces, ojo, si hablamos de control de inventario, ¿qué significa? Yo entro a mi sistema y veo, hay 1000 envases y me voy a mi almacén, cuento, están los 1000. Hay control, ¿sí? Cuando falta o sobra, se dice que ese almacén no está controlado. Así de simple. ¿Sí, chicos? Así de simple. Y profesor, ¿y qué es gestión de inventario? Porque a veces lo confundimos, ¿no? Gestión y control. Gestión es tener la cantidad óptima, una cantidad que no te permita tener quiebre de stock ni tampoco sobre stock. Pero gestión depende de control. Claro, si el material está controlado, o sea, si está task con task el sistema con el físico, las decisiones que se hagan en planificación van a ser buenas, ¿sí? Van a ser buenas. Y no se preocupen, ¿eh? que siempre problemas de este tipo hay, hasta en las principales familias, como dice la frase, ¿no? Siempre hay errores, chicos. Siempre va a haber diferencias. El tema está que en la parte de control tengamos mapeada dónde están las diferencias, ¿sí? También manejamos la parte de inventario de producción. Ahí tenemos, ¿no? Algunos modelos como los MRP, MPS, ¿sí? Y ahora que ha salido últimamente, que está en Perú, se está practicando mucho el modelo DDMRP, ¿sí? Que también lo vamos a ver en el transcurso del curso. Y finalmente, ya cuando el producto ya está terminado, ¿no? Ya está, digamos, ejecutado, entra los almacenes de producto terminado, justamente que se llama PT, ¿no? Listos ya para la distribución. Tú ya tienes ya el material, digamos, como PT, como producto terminado, e inicia el flujo que se llama logística de salida, o también se le conoce como logística de distribución. Aquí depende primeramente de los pedidos, ¿no? Los pedidos se van procesando, las necesidades se consolidan y se gestiona el transporte necesario para que se haga digamos, el abastecimiento hacia el cliente. Acá también puede darse el caso de logística inversa. ¿Sí? Logística inversa hay tres clases para el tema de logística inversa, ¿no? Tienes logística inversa, que es sobre los envases, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola o, vamos, la cerveza. Cuando llega a la tiendita, ¿no? La Coca-Cola te deja líquido, que es la gaseosa, más el envase. ¿Y qué es lo que él lleva en el camión? El envase vacío. Y ese envase vacío regresa al CDD, al centro de distribución, y luego a la planta, ¿no? Para que hagan el reenvase. Ahí hay una logística inversa. Segundo modelo de logística inversa es el tema de los problemas de calidad, ¿sí? Entonces yo envío, por ejemplo, un contenedor de espárrago, ¿sí? A Asia, pero ¿qué pasa? Cuando llega ya a Asia, llega a su destino, hacen los controles de calidad y encuentran un material extraño en uno de los envases, ¿no? Y el cliente decide rechazarlo, no recibirlo, porque puede generar por ahí un foco infeccioso. Entonces ahí hay que aplicar un modelo de logística inversa, regresarlo, que por lo general no se regresa, sino digamos que se busca allá en el punto, digamos, una opción
pero previamente se clasea, ¿no? Se revisa uno por uno y pasa de repente a un segundo mercado. De repente no con el precio que tú esperabas, sino con otro precio menor. O de repente ya ese producto ya también es rechazado, ¿no? Dado de baja. Va a depender del país y la política que tenga. Pero cuando, por ejemplo, cuando hay productos que no cumplen las condiciones, obviamente tú lo rechazas y hay que regresar. Y el tercer caso de logística inversa que tenemos es el tema de la logística de residuos, ¿sí? La logística ambiental, ¿no? Yo tengo cartón, recibo caja de cartón y la caja de cartón la acumulo, ¿sí? Y coordino con una EPS, una empresa prestadora de servicios, y lo puedo o vender o de repente dar, ¿no? Ya va a depender de la política de la organización. Y finalmente, en esta parte también está el proceso de servicio al cliente, ¿no? El postventa, verificar a través de la encuesta, medición de satisfacción, cómo es que nuestro proceso logístico ha funcionado, ¿sí? Jóvenes, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor, si están escuchando, si estamos ahí conformes con el tema? Profesor, sí, profesor, disculpe, en la planificación de la demanda parece que no sé, no lo capté muy bien. Ya. ¿Qué se hace en la planificación de la demanda? ¿Te acuerdas el ejemplo rutinario que vimos de ir a hacer compras al supermercado? ¿Sí? Claro. Lo que se hace ahí básicamente es revisar qué es lo que tienes, ¿correcto? Que es revisar tu stock. Luego, haces una proyección a través del forecast, ¿no? Lo que son los pronósticos, de cuánto es más o menos lo que la empresa va a vender, para que tú puedas determinar finalmente tu Q óptimo. El Q óptimo es lo que tú vas a comprar. Que este U óptimo, ¿sí? Lo que te tiene que generar es que en el tiempo no tengas ni quiebre, ni tampoco sobre exceso de esto. ¿Sí? Eso es lo que se desarrolla en la parte de planificación de demanda. Y todo esto, su eje principal es el maestro de materiales. ¿Cuántas veces, como decía, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el catálogo vemos, ¿no? Ingeniero, en el plumón tengo 2 códigos de plumón y es lo mismo, ¿no? O de repente algo que debe ser en kilos, en la unidad de medida está en litros, ¿sí? O de repente un material está cruzado con otro, porque no está normalizado ese catálogo. Entonces, el éxito de la planificación de la demanda está aquí. Primero, en el maestro de materiales. Primero, revisar lo nuestro. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Sí? Luego, revisar las proyecciones, ¿sí? Y cruzarlo contra stock. Ahí te va a dar una aritmética, una resta simple, ¿sí? Para poder determinar qué es lo que tú vas a comprar. Obviamente, nadie tiene la bolita mágica, ¿sí? No hay ni un modelo matemático, ninguna persona que te diga, ¿sabes qué? Tú en el mes de junio vas a vender 1000. Eso no hay, no existe. Lo que sí existe es aproximaciones, ¿sí? Por eso que se llaman proyecciones. Yo me proyecto a vender esto, ¿correcto? Entonces, el modelo matemático perfecto que te salga, pues, 0 diferencias para proyección, no existe. ¿Sí, chicos? Por eso lo que hay son modelos matemáticos que se acercan o que se proyectan a esa cantidad. Entonces, sigamos. La conexión logística, ¿no? Logística interactúa, pues, con muchas áreas, por no decir con todas, de la organización, con comercial y ventas, para saber la cantidad que vas a vender. Y eso sea el input, el insumo, para poder hacer tus compras. Claro, obviamente, por ejemplo, si hablamos de una empresa comercializadora, ¿sí? Tipo un Totus, ¿no? Esta empresa toma la información de sus ventas, cuánto es lo que está que vende, y en base a esa información genera un programa de reabastecimiento o de reposición. Claro, pues están que empiezan a salir los artículos y yo tengo inmediatamente que reponer, porque si no repongo, obviamente voy a tener ventas perdidas. Y digamos que un poco lo crítico de esto es que las ventas perdidas por lo general no se pueden cuantificar, ¿no? Eso es lo difícil. Tú no puedes saber cuántas ventas perdidas has tenido, salvo que de repente, bueno, el cliente pueda hacer un reclamo, te lo pueda comentar, ¿no? Pero a veces, si estamos, por ejemplo, en el caso de una comercializadora, cuando el cliente camina por todos los estantes y no ve, por ejemplo, su lata de leche favorita en la presentación que él quiere, él de repente, bueno, no hay acá lo que yo quiero, lo que yo necesito, y de repente se puede ir a la competencia. Sí, pero eso muchas veces no lo visualizamos, ¿correcto? Entonces es súper importante hacer ese rastreo
sobre las ventas, qué materiales han rotado, qué materiales están que salen para inmediatamente reponer, porque hay una tendencia a consumir ese material. ¿Sí? El área legal, porque muchas veces nosotros como logísticos, como compradores, contactamos con proveedores y hay que hacer contratos, ¿no? Hay que hacer muchos contratos para poder tener un buen servicio con ellos, ¿no? Más que todo, esto funciona mucho para los que son proyectos. Los que trabajan en logística, ya hacen logística de proyectos, hay contratos que se hacen. Entonces tú tienes que trabajar con legal para definir un buen documento donde estén todas las cláusulas así, bien centraditas, bien finas, para que no haya ninguna desviación. Con finanzas y contabilidad, para poder tener los apalancamientos necesarios, para poder saber si hay caja para comprar, ¿sí? Muchas veces, logística pues recibe necesidades, pero si la empresa en ese momento no está en una muy buena condición financiera, económica, ¿cómo va a comprar? ¿No? ¿Cómo vas a salir al mercado a pedir un crédito al proveedor? Entonces, tiene que estar en bastante comunicación con estas áreas, ¿no? Para que le puedan reportar, estamos o no estamos con el capital, con la caja suficiente para poder comprar. O, en todo caso, se acuerda, ¿no? Mira, vamos, yo voy a recibir mi flujo de caja, yo en este mes voy a tener una entrada, en este mes te puedo colocar. ¿Podemos trabajar ahí? Ya, ahí se define, ¿no? Con producción, porque producción es el que define las necesidades, ¿no? Básicamente este es un modelo de planta. Ahí se determina qué es lo que se necesita para hacer el proceso fabril, ¿sí? Y ese va a ser nuevamente tu insumo para poder hacer tu programa de abastecimiento. Con calidad, para ver el tema de las especificaciones. Calidad más que todo en la parte de industria, ¿no? De transformación, porque calidad es el área que, digamos, acopia todas las especificaciones, todos los requerimientos de calidad de los clientes. Y estas especificaciones tienen que estar enmarcados o tanto en los productos o en los servicios que nosotros ofrecemos a los clientes, ¿no? Entonces, yo tengo que tener, digamos, el feedback de calidad para poder cumplir con las especificaciones de mis clientes. Gente y gestión tiene que ver con las personas, ¿no? Tener siempre a la persona adecuada en el puesto adecuado. Eso es lo mínimo que le pido, jóvenes, ¿sí? Tener a la persona adecuada en el puesto adecuado. Si queremos nosotros profesionalizar nuestra área de logística, nuestra área de compras, nuestra área de almacenes, tenemos que estar siempre permanentemente evaluando a nuestros equipos. Y si el perfil de un asistente, por ejemplo, de almacén, que es esto, ¿sí? Y la persona que está encaja, pues con ese perfil, muy bien. Pero si no encaja, entonces tienes dos opciones. O lo vas capacitando, o lo vas moldeando, o simplemente tomas una decisión de repente hacer alguna rotación, ¿sí? Es importante esto, ya, porque al final lo que tenemos que sostener, pues, es un tema del proceso, ¿no? Para que la empresa se sostenga en el tiempo, ¿sí? Eso, pues, con tus estrategias de talento humano. Entonces, hay un concepto muy, muy interesante, ¿no? Que es el concepto de logística integrada. Como hablábamos acá, la logística no camina sola, la logística, ¿no?, es integrada, ¿no? Y en esa integración lo que buscamos es que las operaciones estén conectadas, ¿no? Para establecer, digamos, puntos comunes entre procesos que están aparentemente separados, ¿ah? Y finalmente esto nos lleve a un cumplimiento de objetivos, ¿correcto? Cuando veamos, por ejemplo, la parte de indicadores, ahí vamos a tener claro un tema, ¿no? No se puede, por ejemplo, hacer indicadores por áreas. Tiene que haber indicadores transversales que puedan comprometer a dos o más áreas al logro de un objetivo común. Y es por eso de que ahí sale el concepto de logística integrada, ¿sí? Por ejemplo, mi indicador, miren, si yo trabajo, por ejemplo, en el área de almacenes, ¿no? Mi indicador de material inmovilizado, que ahorita, por ejemplo, puede ser 350,000 soles. Esos 350,000 soles le debe de interesar al área de tesorería, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un área que ellos permanentemente lo que hacen es asegurarse el pago oportuno de los proveedores, ¿no? Pero ¿y si no hay plata? ¿Sí? Entonces yo lo voy alimentando, ¿no? Mira, por si acaso, yo tengo en almacén 350,000 soles que no rotan. Entonces, se hacen estrategias para reducir ese inventario, ¿no? Para aprovechar y de alguna u otra manera, pues, tener caja, ¿no? Tener caja para las operaciones del día a día. Cuando hablamos de logística, y esto sí, chicos, lo básico, lo mínimo que ustedes siempre tienen que
digamos, focalizarse, ¿sí? Las 8C de la logística. Entonces, ¿qué es lo que busca la logística como objetivos? Estas 8C. ¿Y cuáles son? Primero, la cantidad correcta. Claro, pues, yo pedí, ¿no? Yo pedí 10 como usuario y obviamente tiene que llegar 10. Yo no puedo pedir 10 y mi almacén llegue menos o llegue de más, ¿sí? La cantidad correcta. ¿Por qué esta cantidad correcta? Porque esta cantidad se hizo previamente un análisis, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos del Q óptimo? A eso me refería, ¿no? Si yo establezco que mi Q, mi cantidad a pedir es 10, eso es lo que tiene que llegar. Y yo tengo que asegurarme que eso llegue a mi cliente en el lugar correcto, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pasa de que, vamos, tú envías el material en una empresa de transporte X hasta Chiclayo, pero por A o B el carro se pasa hasta Piura, ¿sí? A veces pasan esas cosas, ¿no? Se pasa hasta Piura. Vas a la agencia a reclamar tu material. Uy, disculpe, mi ingeniero, lo que pasa es que el material se fue hasta Piura. ¿Y cuándo está por acá? Mire, estamos haciendo lo mejor que podamos. En 3 días está por acá. Ya, digamos, falló tu operación. ¿Correcto? Otro punto que tienes que asegurar es la condición. ¿Sí? La condición. Sí lo hablamos hace unos momentos, ¿no? Si yo lo pido con tales especificaciones, que me venga con esta caja, con este sticker, con este embalaje, ¿sí? De repente, el proveedor, para cuando me lo entregue, el proveedor tiene que venir con su traje EPP, ¿no? Con sus protocolos COVID. Si esas son las condiciones que se establecen para que te abastezcan, esas pues te comprometes y las cumples, ¿sí? Lo que no puede pasar como proveedor, ¿no? Es que tú ofrezcas una cosa y no lo hagas, ¿sí? Eso no podría pasar, ¿no? En el tema logístico, porque puedes perder mercado. Cuarta C, en el tiempo correcto. Promesa de servicio. Señor, nuestro servicio, nuestro lead time es 5 días, ¿sí? Vamos, y al 5.º día hay que cumplir. Sí, estamos en una, digamos, en una logística peruana, nuestra realidad es un poco difícil, ¿cierto? Hay huelgas, hay paralizaciones, bloqueos de carreteras, un montón de cosas. Entonces, si te vas a proyectar a que de repente vas a tener una demora, lo mejor es levanta la mano y te sinceras, ¿no? ¿Sí? No hay nada más bonito que conversar en el tema logístico. Siempre va a haber problemas, jóvenes, va a haber retrasos, pero lo importante es proyectarse a saber que ese retraso va a pasar y comunicar, ¿correcto? Comunicar, ¿no? Hay una frase que se maneja mucho en logística, ¿no? En la planificación, que dice, ¿no? Noticias malas, ¿no? De manera oportuna son noticias buenas. Si tú las noticias malas te quedas callado, como logístico, no comunicas, esa noticia mala se puede hacer una noticia, pero más grande, ¿sí? Y puede, digamos, impactar ya en otras consecuencias. Entonces, problemas en logística, chicos, siempre va a haber. Lo importante es comunicarlo a tiempo, ¿sí? Pasar esa olla caliente de repente a mi jefe, ¿sí? Para ver la forma como se puede resolver, ¿ya? Otra C es el producto correcto. Si yo pido que me abastezcan plumones para pisar acrílica color azul, eso es lo que yo tengo que despachar, pues. Si mi cliente me pide lapicero o plumón azul, yo no le voy a dar, pues, celulares. Sí, que a veces pasa, ¿no? A veces pasa, ¿por qué? Porque justamente en nuestros procesos no estamos, digamos, concentrados y se nos va a veces un producto por otro. Con el proveedor correcto, se refiere a que constantemente a nuestros proveedores hay que evaluarlos. Hay que saber si estamos con el proveedor correcto que nos puede dar, digamos, el soporte para la atención a nuestros mismos clientes. Al costo correcto. Un costo, digamos, que sea lo justo, ¿sí? Que tampoco no sea muy jalado, ¿no? De los pelos, ni tampoco que sea muy exagerado en costo, ¿no? Que nos pueda nosotros tal vez observar, ¿sí? Digamos, un costo correcto, bien estudiado, bien analizado y bien negociado con nuestro proveedor. Y para el cliente correcto, ¿no? O sea, yo, digamos, estoy trabajando en el área de despacho, ¿sí? Y mi cliente Juan Pérez, que vive, por ejemplo, en el centro, ¿sí? Me hizo un pedido, vamos, yo armo el pedido y no lo voy a despachar, por ejemplo, al cliente Carlos García, ¿no? Si me lo pidió Juan Pérez, yo tengo que hacer siempre las entregas al cliente correcto.
Entonces, jóvenes, si ustedes empiezan a poner en práctica estas 8C en su logística, van a entender un poco más nuestro mundo.